Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día absolutamente genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie, vamos a concentrarnos en esas producciones que nos roban el aliento, que nos enganchan desde el primer segundo con tramas llenas de pasión, intriga y por supuesto besos que nos dejan suspirando. Vamos a explorar esas series que nos transportan a Turquía, a sus paisajes increíbles y a culturas fascinantes, todo ello envuelto en historias que nos tocan el corazón. Antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas, viajes y mucho más. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así no se perderán de nada. Ahora sí vamos a empezar con esta aventura turca. Hoy vamos a hablar de esas series que te atrapan, que te hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla. Esas series que te hacen querer viajar inmediatamente a Estambul. Vamos a adentrarnos en el mundo de las series turcas con pasión y besos reales. Porque sí, amigos, hay series turcas que aunque a veces nos hagan sufrir un poco, tienen momentos de romance que nos dejan sin aliento. Para empezar, quiero hablar de una serie que seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero que merece la pena mencionar porque es un clásico moderno, Erkenzicus, o Pájaro Soñador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La química entre los protagonistas es palpable desde el primer momento, y las escenas románticas son simplemente adorables. La serie tiene un ritmo ligero y divertido, pero también tiene momentos de drama que te mantienen enganchado. Además, los paisajes de Estambul son preciosos y te dan ganas de explorar la ciudad. Lo que me gusta de Erkenzicus es que es una serie que te deja con una sonrisa en la cara. Es perfecta para ver cuando necesitas algo ligero y romántico. Pensemos un poco más allá de la trama superficial. La serie aborda, aunque de manera sutil, temas de empoderamiento femenino a través de Sanem. Vemos su evolución desde una joven insegura a una mujer que se atreve a perseguir sus sueños y defender sus ideas. Can, por su parte, representa un ideal de hombre moderno, que apoya a Sanem en su crecimiento personal y profesional. La relación entre ellos no solo se basa en la atracción física, sino también en el respeto mutuo y la admiración. Además, la serie explora el choque entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca. Sanem, con sus valores tradicionales y su espíritu libre, se enfrenta a Can, un hombre más cosmopolita y abierto al mundo. Este choque cultural genera situaciones cómicas y reflexivas que nos invitan a pensar sobre nuestros propios prejuicios y valores. Ahora pasemos a una serie que es un poco más intensa, pero que también tiene momentos de pasión increíbles, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y las maquinaciones de personas malvadas. A pesar de todo, su amor perdura a lo largo de los años. Karasevda es una serie llena de drama, intriga y momentos muy emotivos. Los besos entre Kemal y Nihan son intensos y transmiten todo el dolor y la pasión de su amor prohibido. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia del amor verdadero y la lucha por la felicidad. Prepárense para llorar, porque esta serie es una montaña rusa de emociones. Karasevda no es solo una historia de amor imposible, sino también un reflejo de las desigualdades sociales y las injusticias que existen en el mundo. Kemal, un joven ingeniero de clase media, se enamora de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve amenazado por Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. La serie explora las consecuencias del poder y la ambición, y cómo estos pueden destruir vidas y relaciones. También nos muestra la fuerza del amor verdadero, que es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Karasevda es una serie que te marca profundamente, que te hace cuestionar tus propios valores y que te recuerda la importancia de luchar por lo que crees. La impecable actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul como Kemal y Nihan respectivamente eleva la serie a un nivel superior. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir la complejidad de sus personajes con una maestría que te hace sentir cada emoción como si fuera propia. Otra serie que quiero recomendarles es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras.
Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa de Estambul. Allí conoce a Murat, el jefe de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se va enamorando de ella. Esta serie es una comedia romántica muy entretenida, con momentos muy divertidos y también escenas románticas muy bonitas. Los protagonistas tienen una química increíble y te hacen reír a carcajadas con sus ocurrencias. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de ser uno mismo y de luchar por lo que quieres. Si buscan algo ligero y divertido, esta es una excelente opción. Pero no se dejen engañar por la etiqueta de comedia romántica. Ask Laftan and Lamaz también toca temas importantes como la ambición, la honestidad y la importancia de la familia. Hayat, a pesar de su mentira inicial, es una joven trabajadora y honesta que lucha por salir adelante y ayudar a su familia. Murat, a pesar de su fachada de hombre frío y distante, es un hombre de buen corazón que se preocupa por los demás. La serie nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la honestidad es fundamental para construir relaciones sólidas. Además, la serie destaca la importancia de la familia y la amistad, que son un apoyo fundamental en los momentos difíciles. La actuación de Hande Erçel como Hayat es simplemente encantadora. Su naturalidad y carisma te conquistan desde el primer momento. Burak Deniz como Murat también logra transmitir la complejidad de su personaje, mostrando tanto su lado frío y distante como su lado sensible y vulnerable. Ahora vamos a hablar de una serie que ha causado furor en todo el mundo y que ha catapultado a sus protagonistas a la fama internacional, Sen Kalkam, o Love is in the Air. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en Italia. Para conseguir recuperarla, se ve obligada a hacerse pasar por la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Lo que empieza como un simple acuerdo se convierte en una relación llena de amor y pasión. Sen Kalkam es una serie que tiene todos los ingredientes para engancharte, una historia romántica, personajes carismáticos, paisajes preciosos y una banda sonora increíble. Los besos entre Eda y Serkan son simplemente perfectos y te hacen creer en el amor verdadero. Es una serie que te hace soñar y que te da esperanza. Es, sin duda, una de mis favoritas. Sen Kalkam es un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo. La serie ha sido traducida a decenas de idiomas y ha generado una legión de fans que siguen la historia de Eda y Serkan con pasión. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serie sea tan especial? Además de la química innegable entre los protagonistas, la serie destaca por su mensaje positivo sobre la importancia de perseguir tus sueños y de no rendirte ante las adversidades. Eda, a pesar de sus dificultades, nunca pierde su espíritu luchador y siempre se mantiene fiel a sí misma. Serkan, por su parte, aprende a ser más empático y a valorar las cosas importantes de la vida gracias a Eda. La serie también destaca por su estética cuidada y sus paisajes impresionantes, que te transportan a la vibrante ciudad de Estambul. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie, con canciones pegadizas que te hacen sentir parte de la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la serie, han logrado crear una conexión mágica en pantalla que ha cautivado a millones de espectadores. Su actuación es natural y creíble, y logran transmitir la complejidad de sus personajes con una maestría que te hace sentir cada emoción como si fuera propia. También quiero mencionar Yerde o Inside, una serie de suspense y acción que, aunque no se centra tanto en el romance, tiene momentos de tensión emocional muy intensos entre algunos personajes. La serie cuenta la historia de dos hermanos que son separados al nacer y que crecen en lados opuestos de la ley, uno se convierte en policía y el otro en mafioso. A medida que sus caminos se cruzan, descubren la verdad sobre su pasado y deben enfrentarse a decisiones muy difíciles. Yerde es una serie que te mantiene al borde del asiento con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Si te gustan las series de acción con un toque de drama y suspense, esta es una excelente opción. Yerde es una serie que te sumerge en el oscuro mundo del crimen organizado y la corrupción policial. La serie explora la complejidad de la naturaleza humana, mostrando cómo las circunstancias pueden llevar a las personas a tomar decisiones difíciles y a cruzar la línea entre el bien y el mal. Sarp y Umut, los dos hermanos separados al nacer, representan dos caras de la misma moneda. Sarp, criado en la calle y obligado a trabajar para la mafia, lucha por mantener su integridad y proteger a sus seres queridos. Umut, educado en una academia de policía,
cree en la justicia y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para acabar con el crimen. La serie también destaca por sus escenas de acción trepidantes y sus giros inesperados, que te mantienen enganchado desde el primer capítulo hasta el final. La actuación de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli como Sarp y Umut respectivamente, es simplemente brillante. Logran transmitir la complejidad de sus personajes con una intensidad que te hace sentir cada emoción como si fuera propia. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kukur, o The Pit. Esta serie es un drama criminal que se centra en la vida de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. Aunque la serie tiene mucha acción y violencia, también tiene momentos de amor y lealtad muy conmovedores. Los personajes son complejos y tienen motivaciones muy claras, lo que te hace empatizar con ellos a pesar de sus errores. Kukur es una serie que te muestra la cara más dura de la sociedad turca, pero también te enseña la importancia de la familia y la amistad. Es una serie que te hace reflexionar sobre el bien y el mal, y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Kukur es una serie que te adentra en un mundo de violencia, lealtad y tradiciones ancestrales. La serie explora la complejidad de la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la ley la impone una familia poderosa que protege a sus vecinos a cambio de lealtad. Yamak, el hijo rebelde de la familia Koval, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del barrio para proteger a su familia y a sus vecinos de las amenazas externas. La serie destaca por sus personajes complejos y sus tramas intrincadas, que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. La serie también explora temas como la pobreza, la injusticia social y la lucha por el poder. La actuación de Aras Bulut y Nemli como Yamak es simplemente impresionante. Logra transmitir la complejidad de su personaje con una intensidad que te hace sentir cada emoción como si fuera propia. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes memorables. Como pueden ver, hay una gran variedad de series turcas para todos los gustos. Desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos y series de acción llenas de suspense. Lo que todas estas series tienen en común es que son producciones de alta calidad, con historias bien contadas, personajes carismáticos y paisajes preciosos. Además, muchas de ellas tienen bandas sonoras increíbles que te transportan a Turquía y te hacen sentir parte de la historia. La popularidad de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿A qué se debe este éxito? Además de la calidad de las producciones, las series turcas ofrecen una visión fascinante de una cultura rica y diversa, que combina elementos de la tradición y la modernidad. Las series turcas también abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la lucha por la justicia, que resuenan con espectadores de todas las edades y culturas. Además, las series turcas suelen contar con personajes femeninos fuertes e independientes que desafían las normas sociales y luchan por sus derechos. Estas mujeres empoderadas son una inspiración para muchas espectadoras y contribuyen a la popularidad de las series turcas. Espero que esta pequeña guía de series turcas les haya sido útil y que les haya dado ideas para su próxima maratón de series. Si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Y si tienen alguna otra serie turca que quieran recomendarme, no duden en hacerlo. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas, enfocándonos en aquellas que nos cautivan con sus historias de pasión, intriga y, por supuesto, besos memorables. Hemos hablado de series como Erkenci Karasevda, Aşk Laftan Anlamaz, Senkalkapm, Yerde y Kukur, cada una con su propio encanto y particularidad. Hemos visto cómo estas series nos transportan a Turquía, a sus paisajes impresionantes y a culturas fascinantes, todo ello envuelto en tramas que nos tocan el corazón. Hemos analizado la popularidad de las series turcas y los factores que contribuyen a su éxito global. Hemos visto cómo estas series ofrecen una visión fascinante de la cultura turca y abordan temas universales que resuenan con espectadores de todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que esta inmersión en el mundo del *Diz y haya servido para ampliar su perspectiva sobre la riqueza cultural que Turquía tiene para ofrecer al mundo a través de sus producciones audiovisuales. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál de las series que mencioné les gustaría ver? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.